Espíritu Santo, te invito a esta enseñanza. Dios Todopoderoso, me humillo a ti. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y hoy vamos a hablar sobre la esclavitud espiritual. La esclavitud espiritual es cuando una persona cristiana o cualquier persona tiene heridas de traumas, cosa que ha pasado en su vida y son esclavos del pecado. Por medio de la misericordia de Dios, Él nos sana de la esclavitud espiritual, que muchos cristianos están y rompe cadenas por medio de las alabanza y adoración. Lo que estamos diciendo aquí es que cuando hay alabanza y hay adoración, los ángeles de Dios vienen y se rompen las cadenas. Hay mucha liberación. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Versículo 16. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. Pablo emplea este concepto de la adopción para ilustrar la nueva relación que el creyente tiene con Dios. Una persona que se convierte en cristiano obtiene todos los privilegios y responsabilidades de un hijo de la familia de Dios. Hay diferentes tipos de esclavitud espiritual. Cuando hablamos de esclavitud espiritual, aquí en este verso habló sobre que tú eres esclavo del pecado. Es cuando tú has sufrido traumas, has pasado cosas en tu vida. Y en mi testimonio, y aquí voy a hablar un poquito de mi testimonio. En mi testimonio como cristiana yo padecía de la esclavitud espiritual, debido a los traumas que pasé en la milicia y las circunstancias que tuve que presenciar, en la cual tu vida cambia por completo. Por medio de la liberación y el amor de Dios, las cadenas, la culpa que uno carga, Dios toma nuestro yugo y nos consuela por medio de su amor. Dios es un Dios compasivo, majestuoso, tiene un corazón donde Él ama a sus hijos. Y podemos ver aquí en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y en el verso 30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí tú no quieres cargar tu propio yugo, porque tu propio yugo solo uno no puede. Dios mandó a su Hijo Jesús y Él carga nuestro yugo, porque como dice aquí en este verso, su yugo es suave, es más, y la carga es liviana. Un yugo es muy pesado, es como un arnés de madera que se pone sobre uno de los bueyes y se conecta al aparato para que tengan que arrastrar a una persona que está llevando cargas pesadas. Y una de estas cargas podemos ver que es el pecado. Otra de las cargas es la opresión, exigencia excesiva de los líderes religiosos, persecución, fatiga en la búsqueda de Dios. Jesús libera a las personas de estas cargas. El descanso que Jesús promete es amor, paz, sanidad con Dios, no el fin de toda labor. Una relación con Dios transforma el trabajo agotador y sin sentido en productividad y propósito espiritual. Jesús no ofrece una vida
nos ofrece una vida llena de lujos. Su yugo es fácil y compartido, y el peso recae sobre los hombros más fuertes que los de uno. Por medio de la alabanza y adoración, Dios manda a sus ángeles y rompen las cadenas de la esclavitud espiritual que muchos cristianos están cargando debido a los traumas, depresión, opresión. Otro ejemplo es adicción a las drogas y otros espíritus que uno carga. Todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual. O bien somos esclavos del pecado, que es nuestro estado natural, o somos esclavos de Cristo. Esclavo de Cristo es algo bueno, pero esclavo del pecado, eso sí que no es bueno. Los escritores del Nuevo Testamento declararon voluntariamente su condición como esclavos de Cristo. Pablo comienza su carta a los romanos al referirse a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Y esto lo habla en Romanos 1:1. Y en su carta a Tito se llama a sí mismo siervo de Dios. Y esto es en Tito 1:1. Santiago inicia su epístola de la misma manera. Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Y esto lo puedes ver en Santiago 1:1. La mayoría de las traducciones dicen siervo o sirviente en estos pasajes, pero la palabra griega es doulos. Literalmente significa esclavo. En Juan 8:34, Juan les dice a los incrédulos fariseos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús usa una analogía como un esclavo y su amo para hacer la observación que un esclavo obedece a su amo porque es su propiedad. Los esclavos no tienen voluntad propia. Están literalmente bajo el yugo de sus amos. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Pero por el poder de Cristo, para vencer el poder del pecado, siendo libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y esto lo puedes ver en Romanos 6:18. Una vez que vencimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos el perdón de pecados, somos empoderados por el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros. Es por su poder que somos capaces de resistir al pecado y convertirnos en esclavos de justicia. Los discípulos de Jesús le pertenecen a Él y quieren hacer las cosas que a Él le agradan. Esto significa que los hijos de Dios lo obedecen y viven libres del pecado habitual. Podemos hacer esto porque Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Dios está hablando de la esclavitud del pecado. Otro ejemplo es cuando tenemos ciertos espíritus de depresión, espíritus de opresión, espíritu de abuso. Hay muchos que uno puede mencionar. Podemos hacer esto porque Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado. En Juan 8:36. Por tanto, ya no estamos bajo la pena de muerte y separación de Dios. El apóstol Pablo, el autor de Romanos, dice que él sabe cuán difícil puede ser no vivir en pecado, porque él luchó con eso incluso después que se convirtiera en un seguidor de Cristo. Eso es importante que sepan todos los cristianos. Mientras que ahora estamos libres de la pena del pecado, todavía vivimos en la presencia del pecado mientras que estamos vivos en esta tierra. La única manera en que podemos ser libres del poder del pecado es por el poder del Espíritu Santo.
que es dado a los creyentes en el momento en que llegamos a la fe en Cristo. Y esto lo puedes ver en Efesios 1, 13, 14. Y esto nos sella en Cristo como la garantía de nuestra herencia como hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas significa que a medida que crecemos en nuestra fe y llegamos a amar a Dios cada día más, tendremos la fuerza para resistir cada vez más el pecado. A través de la obra del Espíritu Santo estamos empoderados para resistir el pecado, no ceder a la tentación y vivir según la palabra de Dios. Los pecados usuales los vamos a detestar cada vez más. ¿Y cómo encontraremos que no querer hacer nada que pueda obstaculizar nuestra comunión con Dios? Como seguidores de Cristo, cuando nos comprometemos a crecer y a madurar en nuestra fe, leyendo y estudiando la palabra de Dios cada día y pasar tiempo en oración con Él, nos encontraremos en cada vez que seremos más capaces de estar con Dios, de estar con el Espíritu Santo y resistir el pecado. Las victorias diarias sobre el pecado que tenemos en Cristo nos alentarán y nos fortalecerá y demostrará una manera poderosa, ya que somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Dios. Somos siervos de Dios. Y aquí podemos ver en Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Este verso es bien poderoso. Y lo voy a leer otra vez porque es muy importante. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Jesús es la verdad, porque la verdad te hace libre. Acuérdense de eso porque es un verso muy importante. Versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Y ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Versículo 36. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar la palabra. Versículo 38. Yo hablo de lo que he visto en la presencia del Padre. Así que ustedes hagan lo que el Padre han escuchado. Versículo 39. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Verso 40. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. En el versículo 41. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. ¿Qué queremos decir aquí? Nosotros somos liberados por Dios. Nosotros somos liberados por el Señor. Y al ser liberados, somos libres. Lo que quiero decir aquí es que no tenemos esa esclavitud espiritual. Cuando decimos que tenemos la esclavitud espiritual es porque somos siervos de Cristo. Pero cuando somos esclavos del pecado,
sufrimos trauma, sufrimos opresión, ahí tenemos una esclavitud espiritual y esto no es de Dios. Y con esto, Espíritu Santo, te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos das. No hay nadie como tú. Y con esto los dejo a ustedes. Gracias. Amén.